Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, este videoprograma es muy interesante. Les quiero hablar sobre esta modificación climática. Sí, sé que mucha gente todavía cree que esto pues son cuentos chinos y no son cuentos chinos, amigos. Realmente incluso les voy a hablar de este país porque muchas veces, estábamos por ahí, ¿no? Que decíamos y hablábamos de todas estas estelas que salen a veces de los aviones, llamadas chemtrails, otras veces son los contrails, que son diferentes. Pero bueno, a lo que voy es esto. E incluso hice un videoprograma me parece que fue hace 2 años, de todos estos cañones antigranizo que hay cerca de las plantas de automóviles de Volkswagen en Puebla. Y cómo es que a la redonda, pues prácticamente dejaba de llover. Cuestiones que afectaron a muchos campesinos. Hay mucha gente que todavía está en contra de este tipo de tecnología. Pero bueno, en China ya tienen un plan para modificar el clima. Entonces ellos dicen que para el 2025 quieren controlar cuándo llueve más en la mitad del país. Y sí, amigos, esto no es cosa de ciencia ficción, por el contrario, esto es ciencia. Y no es algo que digas, qué novedoso, no. Ya tiene tiempo esta cuestión de la modificación climática, que incluso hay una cosa. Hay tratados internacionales en los cuales pues se prohíbe tener estas cuestiones, ¿no? De hacer intervenciones por la democracia por medio de la modificación climática. Es un tema que en verdad dicen, bueno, ok, se puede hacer, pero no lo hagamos. ¿Recuerdan, por ejemplo, y algo que me llamó la atención, ¿no? Ver cómo es que ya inclusive en 2 ocasiones se empezó a mostrar aquí en el centro del país una especie de anomalía, no sé, como en estos modelos que hay por ahí, ¿no? Los satélites en donde ves el clima y demás. Una anomalía climática que ni siquiera ninguno de los expertos climatólogos o toda esta gente que se encarga de estudiar pues cómo se va manejando el clima, las predicciones y demás, no podían explicarse qué era esa anomalía. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el sureste de México este año, no? De las peores inundaciones de los últimos tiempos. Una cuestión que afectó principalmente el área de Tabasco, principalmente donde hay uno de los planes transeccionales más importantes, que es el de la refinería de Dos Bocas. Y pues dices, ok, bueno, si se puede sembrar lluvia, si se puede modificar para que no haya granizo, si se puede limpiar cierta superficie del aire para que se vayan quizás algunos contaminantes, y gracias a este tipo de modificaciones, que no es broma, ¿qué tal si se estuvo provocando algo así, no? Eso tómenmelo nada más a mí como una mera suposición. Porque a quienes les interesaría que no se llevase a cabo este tipo de cuestiones, ¿no? Aquí en México, ¿quiénes son los más afectados? Por ejemplo, en el norte del país, ¿quiénes son todas estas nuevas refinerías? Son varias en el sur de Estados Unidos que nos proveen de ese energético. Pero eso es una suposición, ¿ok? Nada más supongo. Volviendo a este tema, ¿qué es lo que dice China? Ellos acaban de redactar, por ejemplo, el 2 de diciembre ya, una cuestión en donde en el Consejo de Estado de la República Popular de China decían que oficialmente quieren sembrar o hacer un programa experimental de modificación meteorológica. Quieren cubrir un área de 5.500 millones de kilómetros cuadrados. Y aquí, para que lo tengan más o menos en contexto, su área total es de 9.500 millones de kilómetros. Es más de la mitad. Entonces, ¿se imaginan eso? Igualmente quieren hacer una área de prueba en la que dicen 580.000 kilómetros cuadrados van a estar destinados para la supresión del granizo. Entonces, ¿esto para qué es? Pues para evitar obviamente que haya alguna granizada que afecte los cultivos. Van a ser zonas donde va a estar usted utilizando esto, pero cerca de ahí obviamente van a estar las zonas en donde se va a estar recolectando toda esta humedad. Esto de estar sembrando nubes, esto de estarles poniendo todas este tipo de cuestiones de plata y demás, ¿no? Mucha gente se espanta con esto. ¿En qué consiste realmente? Bueno, esencialmente en provocar lluvias y nevadas. Esto lo van a controlar de forma artificial, donde pueden proteger mejor la agricultura del país, impidiendo que la lluvia dañe los cultivos esenciales para todo el país. Es decir, que no llueva de más en cierta área, impidiendo que cuando se está pasando, sobrecargando alguna cuestión, ¿sabes qué? Cañones antigranizo,
Y indican que también van a empezar a ayudar a ofrecer ayudas en caso de emergencias por desastres naturales, incendios forestales a los cuales hay que apagar, producción agrícola, sequías y más. Una cuestión bastante revolucionaria, en donde imagínense aquí en México, un país totalmente en la parte norte, en la parte del Bajío, hay mucha sequía, somos un país muy árido. El sureste y algunas partes serranas, pues obviamente gracias a esas condiciones naturales hay gran vegetación. Pero en verdad, este país tiene muchos problemas de agua. Ya el doctor Alfredo Jalife ha dicho que lo que viene pues son las intervenciones democráticas por la lluvia. No digo por la lluvia, por el agua. Es algo importante. Entonces, imagínense en lugar de que esté lloviendo tanto en partes como el sureste, empezar a sembrar lluvias, empezar a sembrar nubes más bien, que estén jalando ese tipo de humedad, que estén llevándola a áreas que lo necesitan. Eso sería magnífico. Entonces, provocar lluvias no es tan difícil como se cree, porque una vez que se conoce cómo funcionan las nubes, pues ya es más fácil. Inyectando pequeñas cantidades de yoduro de plata en las nubes con mucha humedad, se consigue que se condense mejor y que de esta manera pues exista la precipitación o la lluvia. Entonces no es difícil. También esto ya funciona desde el 2012 hasta el 2017. China ya se había gastado 1,000 millones de euros en programas de modificación climática y luego volvió a invertir más. Las notas ahí están, ¿no? O sea, las notas de la siembra artificial de nubes, qué son, cómo pueden hacerse que llueva, ya están. Es un tema que viene desde julio de 1946. Vincent Schaeffer, que era un químico meteorólogo norteamericano, fue el primero en conseguir producir, por ejemplo, nieve artificial. Era donde metió, por ejemplo, en un experimento, hielo seco en una nevera. Y es donde se percató que empezaba a haber una cristalización de hielo, pero anormal. Entonces, ya con esto en mente decía, mira, todo se está condensando, se están haciendo estos cristales de nieve. No sé si has visto, por ejemplo, cómo es que, no sé, antes los helados Häagen-Dazs, ¿no? Les ponían hielo seco adentro y todo cuando te los llevabas en la cajita y eso. Y se formaba escarcha prácticamente por ahí. Era interesante, ¿no? Inclusive hasta cuando vas a todos estos refrigeradores a veces de los helados que hay en las tienditas, están llenos de escarcha en las superficies, en las paredes, precisamente porque es de manera artificial, con hielo seco y demás, aparte de mantenerlo frío y todo, pero es para que el producto esté mejor conservado y sea más eficiente el uso de la energía. Entonces aquí dice, mira, aquí se dio cuenta de que el agua enfriada presente en el aire estaba formando nubes de cristales de hielo. Poco después desarrolló su técnica y también fue capaz de hacer que lloviese al aire libre. Miren amigos, cómo no es tan complejo. Yo me acuerdo por ahí, hace unos años había un documental sobre un personaje que hablaban de esto de los cañones de orgonita y demás, ¿no? Eso fue incluso mucho antes de 1940 y donde provocó que se sembraran lluvias y demás. Me imagino que ha de haber sido un proceso similar al que estamos viendo aquí, en donde estaban pues sembrando lluvias con este tipo de cañones y demás, con todos estos productos de yoduro de plata y demás. Entonces, mira, desde entonces ya se han creado hasta un total de 34 empresas privadas alrededor del mundo que viven de la modificación climática. Se han utilizado estas técnicas en gobiernos como el chino, que cosecha nubes en 22 de sus 23 provincias, tanto para combatir la polución en grandes ciudades como para mejorar las lluvias para la agricultura. Entonces ellos ya se han estado gastando grandes cantidades. Este tipo de yoduro de plata tiene una estructura en forma de cristal parecida a las del hielo. Entonces esto, ¿qué es lo que provoca? Una nucleación de cristales de hielo a partir de estas gotas de agua. Entonces cuando se utiliza el hielo seco no hace falta que exista agua por ser un material que al expandirse enfría el aire hasta crear hielo a partir del vapor. Hay gente que se preocupa por esto, ¿no? Dicen, es que mira, el yoduro de plata en grandes concentraciones puede llegar a ser perjudicial para la salud. Pero supuestamente hay estudios en Estados Unidos que determinaron que la cantidad de compuestos en los copos de nieve creada de forma artificial es bastante pequeño, que resulta prácticamente indetectable. Y de hecho se han detectado mayores cantidades en sitios en los que ni siquiera se han utilizado técnicas de cosecha de nubes. Entonces aquí, ¿no? Todo esto que ha pasado, por ejemplo,
ejemplo, en zonas más cálidas como la India, donde también está ganando popularidad la realización de siembra de nubes utilizando materiales higroscópicos como la sal. Estas moléculas de agua son atraídas por la sal, por lo que sirve para atraerlas, unirlas y crear con ellas gotas de agua. Por ejemplo, China desde el 2012 al 2017 se gastó 1.340 millones de dólares en esos 5 años simplemente para empezar a hacer este tipo de cosas. Entonces, imagínense esa cantidad de dinero. Solo en 2017 los fondos fiscales centrales reservaron 206 millones de yuanes, mientras que los gobiernos locales han contribuido con 1.200 millones de yuanes. Entonces, esa enorme cantidad es lo que se han estado usando, pero aún así siguen y siguen sembrando nubes. Es un éxito que están teniendo, es una cuestión pues que podríamos pensar, Pablo, eso es el futuro. Imagínate en México, ¿no? Que ya se evitara que la gente tuviera que depender de los temporales. Imagínate cuando son años en donde no hay, ¿no? Sería increíble, aunque eso sí, no es el santo grial que todos dicen, porque dicen, ¿saben? ¿Es importante? Sí. Pero no todas las nubes son similares, no en todas se puede comportar de la misma manera. Hay cuestiones por ahí que dicen, es que, ¿sabes qué? Si estás provocando que llueva en una parte, lo que vas a hacer es que quizás a los estados vecinos o países vecinos, lo que va a ocasionar es que no va a llover. Hay otros científicos que dicen, no hay ningún problema, simplemente estás haciendo que llueva más. Las corrientes, la humedad, todo se mantiene, sigue en constante movimiento. Vas a provocar, sí, que haya una llovida aumentada en algún sitio, pero no significa que le vayas a quitar la lluvia a otro. Ojo que eso también puede estar amañado, pero vean lo que pasa, por ejemplo, el caso de Puebla. El caso de estos cañones que son antigranizos y que provocan pues cuestiones bastante preocupantes para la gente, porque sí, deja de haber toda esta situación de el granizo, pero ya no llueve. Entonces no puedes estar pagando absolutamente todos los cultivos con el agua que estás extrayendo, ¿no? Estás consumiendo del distrito de riego, es algo que no sale. Entonces hay países, por ejemplo, incluso que tienen otro tipo de modificaciones bastante fuertes que yo no le veo bastante sentido, como el plan de los Emiratos Árabes, que querían que lloviera construyendo una montaña artificial. Sí, así como se escucha. Esto fue en mayo del 2016 que tenían este plan, pero bueno, era carísimo lo que querían. Y principalmente es lo que sucede, ¿no? En áreas, por ejemplo, de la Ciudad de México, estamos rodeados de volcanes, y cuando llegan las temporadas, por ejemplo, llega el verano, y ya casi cuando llega junio, julio más o menos, vemos que ya diario está llueve y llueve, o el día nublado de aquí hasta pasado un poquito de octubre, a veces hasta en noviembre todavía tenemos algo de lluvia. Y bueno, es así, ¿no? Pues, la situación que tenemos. El problema es que, bueno, hay otras zonas alejadas de aquí que no les llueve, y eso es donde dices, a ver, imagínate la Ciudad de México, donde pues nos beneficia por el tema de la contaminación, no estamos como en un valle, estamos como en una olla en donde no se pueden salir absolutamente fácil los contaminantes que hay de esta megalópolis. La lluvia nos ayuda, pero también lo que nos afecta es el exceso de agua. Entonces una parte podría ser, oye, mira, cerca de ahí trata de sembrar nubes en áreas que lo necesitan, áreas donde sí se siembra, áreas importantes. Eso sería interesantísimo, amigos. Yo sé que a muchos les da miedo por el tema de que, Pablo, es que los chemtrails y lo demás, pero bueno, en este sentido, si se aplica para bien, si se aplica para empezar a desarrollar a tu país, empezar a poner la lluvia donde se requiere, yo creo que esto se debería de hacer. Entonces, así, ¿qué es lo que pasa, no? Uno de estos problemas con esta situación es que, por ejemplo, la India está preocupado, porque es que, oye, si ellos van a empezar a aplicar esto, vamos a tener nosotros problemas de que nos va a hacer falta también de lluvia, pues somos países vecinos. Entonces, esta cuestión se suma a todos los roces que han tenido recientemente entre la India y la China. Entonces, ¿quién te dice que no estés afectando al país vecino? Y no es algo que nada más lo esté haciendo China, no, o sea, ya lo hemos visto, por ejemplo, en Colorado, ¿no? En Salt Lake Mountain Resort en Glenwood Springs,
también ahí se están utilizando este tipo de cuestiones para hacer la siembra de nubes, para que esté nevando, porque pues ha estado cambiando un poco el clima, ha sido más seco, hay menos precipitaciones. Entonces en las temporadas invernales lo que hacen es empezar a captar la mayor cantidad posible de nieve y la mayor cantidad posible de todo. Entonces son cuestiones que empiezan a generar, ¿no? Este programa, por ejemplo, en Colorado, 1 millón al año ha existido desde la década de 1970 y lo pagan no nada más el estado, las estaciones de esquí, los usuarios locales del agua, también los distritos de riego tan lejanos como Los Ángeles, que desean aumentar el deshielo en el río Colorado, que sostienen a más de 30 millones de personas en todo el suroeste. Entonces aquí lo que dicen, por ejemplo, en este otro artículo, de lo que hablan de esta siembra de nubes que también se está haciendo en Estados Unidos, dice, mira, la mayor parte de la cuenca hidrográfica está experimentando sequía. Entonces todos comienzan a ponerse nerviosos cuando no hay nieve en Colorado. El científico que supervisa el programa de siembra de nubes ahí en Colorado, es lo que decía, los principales distritos urbanos de agua en Arizona, California y Nevada han financiado la siembra de nubes en las montañas rocosas durante más de 10 años y ahora están cerca de firmar un acuerdo con funcionarios de Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming para dividir el costo de 9 años más de siembra. La siembra de nubes es una herramienta relativamente barata para aumentar el suministro de agua en el lago Mead y otros embalses. Esto es lo que dijo Mohamed Mahmoud, que es el analista de política senior del Distrito de Conservación del Agua en Arizona Central. El compromiso anual es hasta $500,000 que el distrito está haciendo. Con el acuerdo regional comprende una pequeña fracción del presupuesto. Aquí, sin embargo, es difícil saber cuánta precipitación anual va a haber adicional a esta, ahí que vaya a crear esta siembra de nubes, o cuánta nieve o lluvia adicional finalmente llega a las tuberías de agua de la ciudad. Pero la siembra de nubes solo funciona cuando hay nubes heladas y húmedas en el aire. La tecnología puede ser controvertida porque algunos dicen, como decía Jamie Cuba, de 32 años y agricultor de Regent, todo es propaganda. Dakota del Norte, quien argumenta que la siembra de nubes está disminuyendo la lluvia en su área en lugar de aumentarla, y está organizando a los agricultores locales en una campaña contra la práctica. Entonces ahí está, ¿no? Hay quienes dicen que funciona, hay quienes dicen que no, pero miren todos los países que la están utilizando ahora, cuántos miles de millones están utilizando. Pero lo que decía, por ejemplo, las preocupaciones de la India no están tan descabelladas. Por ejemplo, lo que dice en este artículo, dice, mira, Cuba de Dakota del Norte es uno de los escépticos. Dice, ha recopilado datos estatales de lluvia que se remontan desde la década de 1970. Concluyó que la siembra de nubes ha disminuido la lluvia, particularmente en los condados que están a favor del viento de las operaciones de siembra. Dice, estoy en un condado a favor del viento, hemos perdido considerablemente. El verano pasado, cuando una sequía se apoderó del oeste de Dakota del Norte, Cuba hizo circular una petición pidiendo a la comisión del condado de Hettinger que presentara una orden judicial contra el condado cercano para detener la siembra de nubes allí. Logró que la mitad del condado se inscribiera, y eso es lo que dijo recientemente. Presentó sus datos de la lluvia a la Comisión Estatal de Agua. Y los funcionarios de Dakota del Norte dicen que no hay evidencia de que la siembra de nubes haya causado la sequía del año pasado. En todo caso, la siembra de nubes en su lugar conduce a más precipitaciones a favor del viento. No menos, dijo Darren Landrum, quien supervisa la siembra de nubes para la Junta de Recursos Atmosféricos de Dakota del Norte. Y Busto dijo que la ciencia ficción real, como Geotormenta de la película del 2017 sobre este mal funcionamiento de los satélites del control climático, alimenta percepciones erróneas sobre lo que los estados realmente están tratando de hacer. Dice, cada vez que sale algo así, alimenta más teorías de la conspiración. Solo intento hacer más copos de nieve en una estación de esquí. Es lo que dice. Pero ustedes qué opinan, porque también incluso no nada más con cañones o desde aviones están sembrando esto, también se han utilizado pues rayos láser. Imagínense esto utilizando la tecnología de Starlink de Elon Musk. Imagínense todos esos satélites que estuviesen cargados con algún láser para la siembra de todo esto. ¿Se imaginan? Digo,
al fin y al cabo, como dicen, ¿no? Todo esto simplemente son teorías, son cuestiones que nosotros estamos pensando, pero a veces piensa mal y acertarás, ¿no? Por ejemplo, en el 2010 ya había un artículo sobre esta situación en donde en Berlín el equipo empezó a hacer pulsos muy breves de luz de láser infrarroja en una cámara de aire con agua saturada a menos 24 grados centígrados. Entonces aquí pronto se formaron nubes lineales como una estela de un avión en miniatura. Y dice, el láser generó nubes por extracción de electrones de los átomos en el aire que favorecían la formación de radicales de hidroxilo, que es parte de una molécula, y estos convierten los dióxidos de sulfuro y nitrógeno en el aire en partículas que actúan como semillas para cultivar las gotas de agua, ¿no? Similar a lo de estos yoduro de plata. Entonces, los elementos imprescindibles para que se formen nubes son por lo general tres: aire ascendente, vapor de agua y partículas sólidas, que se conocen como núcleos de condensación de las nubes. Y por eso el simple paso de aviones a reacción provoca que las partículas del tubo de escape sirvan como núcleos. Así se forman nubes artificiales como las estelas de los aviones, que tienen un efecto notable en el medio ambiente a nivel positivo. Y después, amigos, ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué luego vemos tantos estos aviones? No sé, hasta ahí lo voy a dejar. ¿Ustedes qué opinan? Esto ya lo dijo China y no les estoy mintiendo yo. Esto ya viene desde el Consejo del Estado de la República Popular de China. Ahí está, les voy a dejar el link y ustedes díganme qué opinan sobre esto. A mí me encantaría que aquí en México lo pudiesen utilizar, pero para llevarse gran parte de la humedad excesiva que está en el sureste y empezarla a llevar poco a poco, redirigiéndola hacia el norte del país, hacia el Bajío, hacia las zonas donde en verdad se necesita, sería una verdadera revolución, y evitando así también las inundaciones del sureste. El mundo sería otro. El problema, claro, es que vivimos en algo que se le dice la falacia del progreso. Por más que exista la tecnología, por más que existan las situaciones que se pueden lograr, obviamente el hombre pues no quiere, ¿no? Qué fácil sería que tuviéramos a los robots, a la tecnología trabajando para nosotros, en lugar de tener que sudar con nuestra frente para ganarnos nuestro pan, para mantener toda esta situación que pues como nos tiene a todos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la automatización? Porque no se va a traducir obviamente en un principio en que, mira, dejen de trabajar, a todos se les va a dar una renta básica universal, gratuita, vas a vivir como rey, no te preocupes, estate en tu casa, mira todas las series que quieras, juega los videojuegos que quieras, sal a los restaurantes. No. O sea, el sistema no es así, porque obviamente la escasez es lo que hace que exista gran valor en los bienes escasos y aparte, ¿no? ¿Quiénes son los que están hasta arriba? Si todos fueran súper, si todos tuvieran todo lo que quisieran, ¿qué pasaría con el planeta también, no? En ese sentido. Entonces, esta situación de modificar el clima y hacer que el planeta reverdezca, que el planeta se llene de vida una vez más y todo esto, pues es algo que obviamente quizás nunca se lleve a cabo. Sería una cuestión muy, muy distinta, porque cambiaría obviamente muchos de los planes geoestratégicos que hay para la agenda de la sustentabilidad, por increíble que parezca, ¿no? Por increíble que suene esto de que hay un mundo verde, un mundo de esto, pero bueno, cuando ya no hay problemas, ¿qué sería de la gente? ¿Qué sería de los países a los que no pudieses mantener dependientes porque tienen sequías, porque el cambio climático y demás pues ha hecho que se seque, ¿no? Gran parte de lo que anteriormente se podía sembrar, o que inunde zonas que anteriormente estaba llena de vida, de hoteles, de zonas de playa y demás, ¿no? Imagínense, porque eso lo pudiesen solucionar mejorando esta tecnología, todo el mundo poniéndole pues todos los presupuestos posibles para el mejoramiento de esto. Pero eso no les interesa, ¿verdad? Creo que más interesa es mantener, pues, un mundo con caos. Amigos, recuerden esto siempre. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.